El 20 de mayo de 1902 se concretó un sueño colectivo, el nacimiento de la República en Cuba, el nacimiento de un Estado-nación independiente, soberano, que había sido el desvelo de tantas personas, de tantos compatriotas durante los siglos anteriores, especialmente durante el siglo XIX, mediante los procesos independentistas de 1868 y 1895, que finalmente, bueno, pues logró la ansiada separación de la metrópoli española, de la corona española. Los cubanos, que para la época, después de haber la corona dado el estatuto de autonomía, éramos españoles de ultramar en ese momento, pues dejamos de serlo para ser ciudadanos cubanos de una república independiente y soberana. Eso tiene un gran valor en nuestra historia y esa fecha se dejó de conmemorar o se le dejó de dar el estatus de fiesta nacional que tuvo durante mucho tiempo, tras 1959, cuando se revaluó como negativo todo el conjunto o casi todo el conjunto de la historia o las festividades de la República en una relectura del pasado que trataba y todavía trata, de hecho, de presentar a la Revolución Cubana como el hito más importante en la historia de Cuba. Entonces, el 20 de mayo debe ser, yo creo que celebrado siempre, aun cuando fue, y eso hay que reconocerlo, una república a la que nacía con miles de lastres. Era una república oligárquica con una noción bipartidista de la política, con un monopolio del mambisado sobre la política cubana. Aquellos grandes revolucionarios del siglo XIX, pues se convirtieron en caudillos con todo lo que eso trajo para la política cubana, un arrastre que venía desde antes de los campos de batalla y que se trae a las nuevas circunstancias republicanas. Una república donde las mujeres no tenían derecho al voto o donde los analfabetos tampoco. Y en tal sentido, no podemos considerar que fuera todo color de rosa, pero el hecho de que por primera vez pudiéramos decir que éramos una nación independiente y soberana, con un estatuto eh, político republicano, pues eso tuvo y tiene aún un valor extraordinario. Fue una república que sufrió transformaciones a lo largo de su historia. Eh, durante mucho tiempo se decía, o sea, hablando en las escuelas, en la historia que se daba en las escuelas cubanas tras el 59, se decía aquellos largos años de la República como pozo de iniquidades, como una especie de agujero negro donde todo se resumía en corrupción, caudillismo, el robo de los fondos públicos, y durante muchísimo tiempo se hablaba como un largo proceso republicano, pero hoy la revolución, el proceso tras el 59, ya lleva más tiempo en el poder que lo que duró la república burguesa. Entonces, es interesante los contrastes en el tipo de persona y de sociedad civil generada por ambos procesos, la república anterior y la república o el proceso tras 1959. Es interesantísimo eh, hacerse preguntas al respecto, ver el papel de la escuela pública en ambas etapas. No estoy hablando ya del financiamiento sobre la educación, que indudablemente es muy superior o fue muy superior durante todo el periodo tras el 59. Estoy hablando del el tipo de ciudadano que se formaba en las escuelas, que fue el ciudadano que precisamente luchó contra dos
dictaduras, la de Fulgencio Batista y primero la de Gerardo Machado. Pero además fue una república que generó una constitución avanzadísima como fue la constitución del 40, de las más avanzadas de su época, con una vocación de social, con una vocación de defensa a los trabajadores extraordinaria. Además, una república que había logrado eliminar la enmienda Platt como un lastre en la soberanía del Estado cubano. Eso se logró en 1934. En ese sentido, yo creo que es importante analizar la fecha porque la República en Cuba, nacida ese 20 de mayo de 1902, fue cambiando, fue transformándose, fue, diríamos, evolucionando y mejorando en el transcurso de su historia, hasta que fue interrumpida por el golpe de Estado del 10 de marzo y sabemos lo que ocurre después con esto. Eso quiere decir que es una fecha que debe ser siempre reconocida como el momento en que surgimos como Estado-nación al mundo, el momento en que dijimos, estas son nuestras fronteras políticas, ya fronteras culturales teníamos desde hacía mucho tiempo, porque la nacionalidad cubana y la nación cubana no surgen el 20 de mayo de 1902, esas habían surgido mucho antes, pero la nación, el Estado-nación con fronteras políticas, sí nace el 20 de mayo de 1902. Y nace además una costumbre que se mantuvo, que fue que las constituciones que emergieron del seno de esa república fueron siempre elaboradas por una asamblea constituyente elegida de manera libre y democrática, cosa que cambia tras 1959, cuando la constitución del 76, y es algo que entonces se mantiene hasta hoy, se elabora no por una asamblea constituyente elegida democráticamente, sino por una comisión redactora. A partir de ahí, bueno, pues ya sabemos todo lo que ha ocurrido, por eso vuelvo a una de las demandas que yo hago los días 18, que es volver a aquella etapa, o sea, volver a recuperar la costumbre, la tradición republicana de eh, elaborar las constituciones mediante una asamblea constituyente elegida democráticamente. Eso es algo que tenemos que aprender de la tradición republicana y que puede ayudar muchísimo a las transformaciones en Cuba para que sean de manera profunda, de manera democrática y en lo posible de manera no violenta. Gracias por la invitación, gracias por eh, volver a demostrar una vez más que la nación cubana no tiene su centro únicamente en Cuba, es una nación diasporizada, donde quiera que estemos los cubanos, somos parte de la nación. Entonces, me alegra, ¿no?, poder aportar, poder estar cercana a este proyecto, que además lo considero importante por el acompañamiento que ha hecho a las familiares y a los presos políticos y de conciencia en Cuba. Muchas gracias.